81. Amor no correspondido. Shin Hong-gak estaba sentado en el punto más alto del aula Veritas, con el cuerpo relajado en la silla y los brazos cruzados. Su mirada dorada vagaba perezosamente por los cadetes frente a él, llena de desinterés, con una sola excepción. Sus ojos se posaron en una chica sentada en la primera fila. Con su cabello castaño claro cortado a lo bob y su uniforme azul con mangas blancas cayendo perfectamente sobre sus hombros, Chae Na-yun parecía ajena a la atención que estaba atrayendo. Esta es mi oportunidad. Una oportunidad para abrirle los ojos. Si le cuento lo que descubrí sobre ese bastardo, no querrá volver a mirarlo a la cara. Y entonces por fin podré, con una sacudida casi abrupta, Shin Hong-gak se levantó, metió las manos en los bolsillos de sus pantalones y se preparó para caminar hacia Na-yun. Empezó a bajar las escaleras. Unas miradas curiosas se volvieron hacia él. Se oyeron murmullos entre los cadetes, pero pronto se silenciaron. Todos sabían lo temperamental que podía ser Hong-gak. Así que era prudente no jugar con su temperamento. Nadie quería ser un héroe antes de que comenzara. Pero a Hong-gak no le importaba nada de eso, su atención estaba únicamente en ella. Y con cada paso, la distancia entre él y Chae Na-yun disminuía. Cuando estaba a pocos metros de ella, se detuvo un momento a observarla. Estaba concentrada, deslizando su dedo por la pantalla translúcida del reloj inteligente, sus ojos brillaban con una mezcla de aburrimiento y leve interés. Na-yun levantó la mirada cuando lo vio acercarse. Sus ojos, que un momento antes habían estado relajados, se entrecerraron confusos. Parecía a punto de preguntarle qué quería, hasta que, sin querer, su movimiento hizo que la pantalla translúcida de la tableta se inclinara ligeramente. Y fue entonces cuando Hong-gak lo vio. En la superficie de la pantalla brillaban un nombre y un mensaje. Un nombre que le hacía hervir la sangre desde el momento en que lo conoció la semana pasada. Teo Sagan. La visión de ese nombre, asociado de alguna manera con Na-yun, hizo que algo dentro de él se retorciera de frustración y rabia silenciosa. Respiró profundamente, intentando mantener el control, pero era como intentar contener la arena que goteaba entre sus dedos. Mantén la calma, quizás solo estaban intercambiando contactos pensando en esto. Hong-gak cambió el motivo por el que había venido allí. Aunque dudo que haya algo más entre ellos. Este problema me está matando, mejor lo soluciono y luego se lo digo. Hong-gak respiró profundamente 2 veces y abrió la boca. Na-yun, ¿puedo hablar contigo un segundo? Por un momento, ella simplemente lo miró fijamente, como si tratara de adivinar sus intenciones. El murmullo de los cadetes circundantes parecía crecer, pero a Na-yun simplemente no le importó. Estoy todo oídos. Na-yun respondió mientras encendía su reloj inteligente y levantaba una ceja, curiosa sobre lo que Hong-gak quería hablar. Sintió una punzada de alivio subir a su pecho, aferrándose a la esperanza de que tal vez estaba exagerando. Que al final la relación entre Teo y Na-yun no era más que amistad. Con ese pensamiento dándole un poco más de aliento, Hong-gak respiró profundamente, cerró los ojos por un breve momento y luego dejó escapar la pregunta que había estado hirviendo en su mente desde que vio ese nombre en los contactos de Na-yun. El silencio que siguió fue ensordecedor. Na-yun parpadeó, no por sorpresa, sino como si hubiera entendido por qué Shin Hong-gak había acudido a ella. Ella lo miró en silencio, para ella no parecía gran cosa. Pero para Hong-gak, cada segundo sin respuesta era como una espada que se clavaba aún más profundamente en su corazón. Di que no. Simplemente di que no. Sintió un sudor frío correr por su nuca, su corazón latía a un ritmo doloroso, era como si el mundo entero estuviera suspendido en ese momento, pendiente solo de su respuesta. Sí, Teo y yo estamos juntos. Contrariamente a toda expectativa, la respuesta que recibió hizo que todas sus neuronas dejaran de funcionar y lo que salieron fueron palabras que ya no estaban bajo su control. ¿Desde cuándo? Na-yun se cruzó de brazos y habló. ¿Tiene importancia? Su voz era fría, lo que hizo que Hong-gak recuperara algo de claridad, pero la expresión que encontró en su rostro le hizo sentir como si algo hubiera comenzado a romperse dentro de él. Sus ojos revolotearon, luchando contra algo dentro de él, tal vez la urgencia de gritar, o la desesperada necesidad de negar lo que estaba escuchando. Pero antes de que pudiera encontrar alguna manera de aferrarse a la ilusión, Na-yun continuó, con voz firme, destrozando una vez más todas sus expectativas. Teo y yo estamos saliendo y planeo anunciar nuestra relación esta semana. El mundo de Hong-gak pareció derrumbarse en cámara lenta. No, murmuró, su voz ronca, casi inaudible. Su cuerpo se tambaleó un poco hacia adelante, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
No, repitió, en un susurro desesperado, negando no solo sus palabras, sino todo lo que representaban. No, pero Nayun, despiadada en su necesidad de ser honesta, de cortar cualquier sentimiento que él pudiera tener por ella, asestó el golpe final. Me encanta. El sonido de esas palabras atravesó a Shin Hong-gak como una espada fina y afilada. Se quedó allí como una estatua rota, incapaz de reaccionar. La confianza, el orgullo, la esperanza, los años de sentimientos reprimidos, todo fue aplastado en un solo instante, sin siquiera la oportunidad de ser dicho. Fuera de la habitación, con la puerta entreabierta, Yeona asomó la cabeza por la rendija, intentando oír y ver lo que ocurría al otro lado. La curiosidad era inevitable, especialmente con la tensión visible que había surgido entre Hong-gak y Nayun. Cuando se mencionó el nombre de Teo Sagan, no pudo evitar fruncir el ceño, aunque sabía que un día el momento se interpondría entre Nayun y Hong-gak. El momento en el que Nayun y Teo anunciarían su relación a todo el mundo. Yeona, con la cabeza aún pegada a la puerta, observaba todo en silencio. Su respiración se volvió más pesada y una opresión cada vez mayor se apoderó de su pecho. Estúpido, pensó, con creciente ira, una ira que no tenía a dónde ir. Idiota. ¿Por qué te gustaba? Siempre estuve de tu lado, te apoyé, pero no, ella es la decisión. Nunca fui lo suficientemente bueno, ¿verdad? Los pensamientos de Yeona eran como una tormenta interna, un torbellino de sentimientos que intentaba, pero no podía, controlar. El dolor no era solo por la revelación de la relación de Nayun y Teo, sino por la sensación de que ella era invisible a los ojos de Shin Hong-gak. ¿He estado aquí todo el tiempo? Su corazón se apretó mientras veía a Hong-gak tragarse cada palabra dolorosa que salía de la boca de Nayun. Mi amor, mi familia, mis orígenes, ¿todo eso te fue tan inútil que ni siquiera me viste en tus ojos? Yeona cerró los ojos con fuerza. La sensación de rechazo la desgarraba. No se trataba solo de un amor no correspondido, sino de todo lo que ella había intentado ofrecerle y de lo que él nunca había comprendido. Aunque se esforzó mucho, aunque dio todo de sí para estar siempre entre los 10 primeros en el ranking general de la Academia Militar y de Cube, nunca la trató como algo más que una amiga. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse siempre por delante de Nayun en las pruebas prácticas y teóricas, nunca la elogió más de lo que una amistad permitía. Sus ojos siempre estaban fijos en Nayun, nunca en ella. Llegó un momento en que la envidia y el dolor comenzaron a mezclarse en su corazón de una forma que ya no podía controlar. Lo que comenzó como una semilla de resentimiento se convirtió lentamente en algo más oscuro, algo que nunca pensó que podría sentir. Y como último recurso, Yeona se acercó a Nayun como una falsa amiga, disimulando el veneno de su frustración bajo una sonrisa amable y una actitud amistosa. Sabía exactamente cómo comportarse, cómo hacerle creer a Nayun que era una amiga. Pero por dentro, se consumía a sí misma, absorbida por un deseo ardiente que ya no podía negar. Todo parecía un juego. Cuando Nayun le sonreía, cuando hablaban, Yeona se esforzaba por mantener la expresión de alguien feliz por su amiga. Pero en el fondo, era una guerra silenciosa. Una guerra de sentimientos, de inseguridades no expresadas, de envidia disfrazada de bondad. Se vio allí, junto a Nayun, fingiendo, mientras la ira y la amargura la emanaban, como si fueran el combustible que impulsaba cada una de sus acciones. Ya no podía mirar a Nayun sin preguntarse, ¿por qué tú y no yo? 82. Las leyes de la física, siempre ayudando. No tardé mucho en llegar al pasillo donde se encontraba el aula. Mis pasos resonaban pausadamente en el suelo pulido al acercarme. Llegué unos 20 segundos después de que Yeona saliera disparada por el pasillo, avergonzada. Ah, ¿sí? Parece que hay un gran espectáculo ahí dentro. Cuando me acerqué a la entrada, vi a Yeona mirando a través de la rendija de la puerta, con la cabeza inclinada para intentar tener una mejor vista de lo que estaba sucediendo adentro. Sin querer, mis ojos se fijaron en las curvas de Yeona, pero aparté la mirada rápidamente. Aunque era una vista hermosa, definitivamente no era el momento. Extendí mis sentidos hacia la clase y comprendí rápidamente de qué se trataba. Dentro se estaba desarrollando una auténtica performance protagonizada por dos personas. Y, hasta donde pude ver, fue Hong-gak quien se llevó la peor parte. Aprovechando la distracción de Yeona, me apoyé en silencio contra la pared junto a la puerta y comencé a escuchar el intercambio de palabras en el interior. Después de escuchar un rato, una enorme sonrisa adornó mi rostro. Nayun, eres la mejor. El cumplido escapó de mis labios antes de que pudiera controlarme.
Sin siquiera darse cuenta, Nayun estaba destruyendo completamente a Shin Hong-gak, y honestamente, verlo era divertido de una manera que hacía casi imposible contener la risa. De todos los personajes de este mundo, él es definitivamente uno de los 5 con los que simplemente no puedo simpatizar. Hong-gak es orgulloso, impulsivo y posee esa fría arrogancia que irrita con solo mirarlo. Vive guiado por un fuerte sentido del honor y cree ciegamente en la tradición, en el poder de los héroes puros y en la nobleza que, según él, debe acompañar a la verdadera fuerza. Él solo respeta a aquellos que, a sus ojos, son lo suficientemente fuertes para estar a su lado o por encima de él. Descarta a todos los demás, como si no valieran la pena. Para alguien como yo, que ve las cosas de otra manera, es simplemente imposible aceptar esta actitud. Quizás hasta suene hipócrita de mi parte pensar así, ya que he actuado como él muchas veces desde que llegué a este mundo. Pero dejemos algo claro. Hay una enorme diferencia entre tener una confianza respaldada por un poder real y simplemente ahogarse en una arrogancia vacía. Tener confianza y orgullo no es en sí mismo un error. El error es dejarse consumir por el exceso, permitir que estos sentimientos distorsionen tu visión hasta ver al mundo y a las personas como inferiores, solo para inflar aún más tu ego. ¡Qué idiota!, murmuré para mí mismo mientras sacudía la cabeza, sin esperar realmente que alguien me escuchara. Llamarme idiota, justo delante de mí, ¿no es un poco duro, Theo? ¿Eh? ¿Qué clase de malentendido es ese? Giré la cabeza para mirar a Yeona. Me observaba con los brazos cruzados y una mirada penetrante. Sus cejas estaban ligeramente bajas y sus ojos medio cerrados, transmitiendo un frío silencioso que prácticamente congelaba el aire a su alrededor. Está claro que lo ha entendido todo mal. Por la expresión de su rostro, su humor ya era terrible, y cualquier palabra más probablemente solo lo empeoraría. Así que la única salida fue recurrir a una verdad a medias. Te equivocaste. No eres tonto. Traté de justificarme, pero su mirada era escéptica, ya que sabía lo tonta que era por gustarle Hong-gak, pero incluso si así fuera, eso no significaba que alguien más dijera que lo era. ¿Equivocado? Yeona arqueó una ceja, sin disminuir el frío en sus ojos morados. Si no fue por mí, entonces ¿para quién fue? El pez gordo del chaebol de adentro, ¿quién más podría ser? Le respondí y ella me miró como si todavía no hubiera entendido. ¡Ay! Tenemos que escribirlo letra por letra, ¿eh? Murmuré exasperado al darme cuenta de que tendría que explicárselo. Di unos pasos hacia ella, pero ella no pareció notar que me había acercado, ya que incluso cuando me incliné levemente para encontrar su mirada, ella seguía esperando mi respuesta. Hablo de Hong-gak. El chico que te gusta es solo un tonto que no pudo perecer, porque a su lado había alguien tan increíble, hermoso, despampanante, trabajador y capaz. Decir a su lado no era una exageración. Por lo que recuerdo del canon, Yeona siempre estaba al lado de Shin Hong-gak. A donde él y su grupo iban, ella también iba. Para los demás, incluso parecía que salían. TSK. Realmente tonto. Mientras chasqueaba la lengua ante estos recuerdos que me vinieron a la mente. Seguí mirándola, esperando su reacción. Por un instante, Yeona se quedó allí, inmóvil, como si su cerebro intentara asimilar todo lo que acababa de decir. Sus ojos, que una vez habían sido agudos y sospechosos, ahora parecían ligeramente abiertos, como si su muro de compostura se hubiera roto por un instante. Yeona finalmente apartó la mirada, cruzándose aún más de brazos en un gesto defensivo. Sus mejillas, antes impecablemente frescas, ahora lucían un ligero rubor que claramente intentaba disimular. Hablas muchas tonterías. Murmuró, con el rostro aún oculto. Mírame, yo. Me acerqué aún más y la llamé. Por un instante, pareció dudar, con los hombros tensos, como si estuviera luchando consigo misma. Luego, lentamente, Yeona giró la cara hacia mí. Puede que suene a cliché, pero todo lo que he dicho es verdad. Sus ojos, que siempre tenían un color púrpura frío, ahora parecían un poco perdidos en mis palabras. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso sin siquiera conocerme bien? Ella tartamudeó, su voz vaciló al principio. Yeona no estaba enojada. Tampoco intentaba esconderse tras el sarcasmo o la frialdad. Simplemente estaba genuinamente confundida, perdida en sus propias emociones. Para ella, nuestro primer encuentro fue después del entrenamiento antipersonal, frente a la máquina expendedora la semana pasada. Después de eso, es cierto, tuvimos algunas otras interacciones. Pero nada que pudiera considerarse tan cercano, nada que justificara que me formara una opinión tan firme de ella en tan pocos días.
Desde su punto de vista, era imposible entenderlo. ¿Cómo podía alguien a quien apenas conocía decir algo tan directo y a la vez tan correcto? Debes tener dudas, pero déjame aclarar algo. No soy un acosador, ¿de acuerdo? La razón por la que sé tanto de ti, me incliné lentamente, bajando la cabeza hasta quedar junto a su oído. Sentí que se le cortaba la respiración en cuanto mi voz rozó su piel. No puedo hablar. Tendrás que mantener la curiosidad, hasta que lo descubras por ti mismo. Mientras me alejaba, pude ver el ligero estremecimiento en sus hombros y el rubor subiendo lentamente por sus mejillas. Por un momento pensé que iba a explotar de vergüenza, tal vez incluso a empujarme o a darme alguna respuesta mordaz. Pero en lugar de eso, Jeonna dejó escapar dos breves suspiros, casi como si estuviera renunciando a luchar con su propio corazón. Entonces, con la gracia infantil de quien no sabe cómo reaccionar, hizo un adorable puchero, acompañado de un rotundo mientras me miraba fijamente. No pude contener la sonrisa que se dibujó en mi rostro, verla actuar así, tan diferente a la imagen fría e impecable que siempre llevaba, era, peligrosamente encantador y griega. Lindo, ¿qué dijiste, Theo? Dije que yo era C. Justo cuando estaba a punto de volver a llamarla linda. Mis sentidos notaron una presencia dentro de la clase, caminando con pasos rápidos hacia la puerta. Y no pasó mucho tiempo antes de que abriera la puerta. Lo único que no imaginé es que abriría la puerta con tanta fuerza, y que la puerta ni siquiera abría hacia afuera. Solo me di cuenta de que era posible cuando vi a Jeonna, que estaba parada a su lado, comenzar a caer hacia adelante mientras gritaba. ¡Eek! Sin pensar, moví mi cuerpo, enfrentándola mientras ella caía hacia mí. Al ver a Jeonna caer en cámara lenta, dos preguntas me vinieron a la mente. ¿Esta niña tiene problemas de equilibrio? Ella siempre se cae cuando estoy cerca. Y el otro es, ¿está bien que todo siga su curso normal? Ya que sus labios se acercan a los míos. En lugar de tomar una decisión, ya fuera darme la vuelta o aceptar el accidente, opté por lo más seguro. Simplemente dejé que la física siguiera su curso. Primera ley de Newton. Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Jeonna era el cuerpo en movimiento. ¿Y yo? Bueno, yo era la fuerza externa. Segunda ley de Newton. La fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Considerando el susto y el impulso de la puerta, la aceleración de Jeonna definitivamente no fue insignificante. Tercera ley de Newton. Por cada acción hay una reacción de igual intensidad, pero en dirección opuesta. Por lo tanto, abrazarla fue una reacción inevitable. Nada más y nada menos que pura ciencia. Con este razonamiento completamente lógico, extendí mis brazos y la tomé dentro. 83. ¡Qué vergüenza! Por supuesto, no todo resultó como lo había imaginado. Después de todo, la física era mucho más compleja de lo que había intentado entender en ese momento. Jeonna, por ejemplo, aunque ahora estaba en mis brazos, no tenía exactamente sus labios acercándose a los míos. Para que eso realmente sucediera, tendría que haber un pequeño detalle técnico. Tendría que ser más alta. Lo cual definitivamente no era así. Yo medía 187 centímetros, mientras que Jeonna, que se había tambaleado hacia mí debido al empujón de la puerta, medía apenas 174 centímetros. Así que, a pesar de la tensión en el aire y de la cercanía que haría a cualquiera contener la respiración, el casi beso no fue más que un ligero impacto, mejilla con mejilla, para ser exactos. En otras palabras, si existiera la cuarta ley de Newton, probablemente diría algo como: para que se produzca un beso accidental, se necesita la alineación ideal de altura, velocidad, un pequeño empujón del destino y mucha suerte para que los dos cuerpos se mantengan erguidos con la mínima inclinación. Suspiró. Suspiré, un poco decepcionado. En verdad, lo que dije sobre dejar que la física hiciera el resto era más una broma que una verdad, pero en el fondo, esperaba que hubiera sucedido. Sería increíble ver cómo actuaría después, se quedaría sin palabras. ¿Se desmayaría de vergüenza? ¿O saldría corriendo como siempre? De solo imaginarlo, se le escapó una pequeña sonrisa. El sonido apagado me hizo bajar la vista. Jeonna seguía allí, apretada contra mi pecho, con los puños apretados y las mejillas ardiendo como si las hubieran manchado con tinta. Soltó un segundo esta vez más fuerte, y empezó a retroceder ligeramente, con movimientos cortos y vacilantes. Sin embargo, su mirada permaneció fija en el suelo, como si mirarme en ese momento fuera como mirar al sol. Uf.
Su voz sonaba temblorosa, apagada por toda la vergüenza acumulada por la que había tenido que pasar. Inhala, Ella respiró hondo, intentando reunir valor, pero todavía sin mirarme. Es que, perdí el equilibrio porque la puerta se abrió de repente. Eso no significa nada, ¿entiendes? No contuve la leve sonrisa que amenazaba con crecer en la comisura de mis labios y con voz irónica hablé, agitando la mano. Oh, claro. No te preocupes, no fue gran cosa, solo un accidente. Jeonna levantó la barbilla, sin apartar la mirada de la mía. Era evidente que intentaba mantener un mínimo de dignidad, aunque sus orejas seguían tan rojas como sus mejillas. Exacto. Un accidente. Así que, olvídalo. Ya lo he olvidado. Respondí con naturalidad y, por supuesto, mintiendo descaradamente. Se mordió el labio inferior, visiblemente molesta por la facilidad con la que lo estaba tomando. Su cuerpo se estremeció ligeramente, como si se estuviera conteniendo para no dar un pisotón como una niña enfadada. Eres insoportable, ¿lo sabes? No sé cómo tratarte. No te preocupes, con el tiempo te acostumbrarás. Hablas como si tuviera que acostumbrarme a ello. Dijo, cruzando nuevamente los brazos en un intento fallido de parecer indiferente. Es inevitable. Me encogí de hombros mientras pasaba junto a ella hacia la puerta. Las personas interesantes siempre terminan siendo cercanas, de una forma u otra, para bien o para mal, el resultado es el mismo. Esta vez no respondió. Simplemente me miró de reojo, con una mezcla de sospecha y, aunque leve, diversión. Sus labios finalmente se movieron en un suspiro resignado. Estúpido. Gracias, me siento halagado. Jeonna puso los ojos en blanco ante mi respuesta sarcástica. Oye. ¿Viste quién abrió la puerta así? Te juro que, cuando lo descubra, te lo haré pagar caro. Lo hice, pero ¿estás seguro que quieres saberlo? Por supuesto que no lo dejaré pasar. Era Hongak. Se fue en dirección contraria, sin siquiera mirarnos. Jeonna se quedó paralizada por un segundo. Su expresión cambió sutilmente. La ira que antes parecía segura de dónde provenía ahora flaqueaba. Hongak. Repitió en voz baja, casi para sí misma. Sí. Salió como un huracán, sin mirar atrás, y se alejó como si el mundo se le viniera encima. Jeonna frunció el ceño sin decirle una palabra. Era fácil imaginar su conflicto interno, entre el gusto que aún existía y la creciente distancia emocional que tal vez comenzaba a afianzarse. ¿Entramos? Pregunté, interrumpiendo el momento. Ella miró la puerta ya abierta y asintió casi imperceptiblemente mientras entraba. Después de que ella entró, yo también entré y cerré la puerta detrás de mí, luego miré alrededor de la clase. La habitación estaba más silenciosa de lo que esperaba. A pesar de la gran cantidad de estudiantes presentes, todos parecían estar absortos en las consecuencias de lo sucedido momentos antes. Algunos miraban disimuladamente a Nayun, a quien simplemente le importaba un comino. Ella estaba relajada, sentada en su lugar habitual con los brazos cruzados y una leve sonrisa en la comisura de los labios mientras nos miraba. Estaba claramente desconcertado por el motivo por el que iba con Jeonna. Jeonna dudó al ver esa mirada inquisitiva. Dudó un segundo antes de volver a su asiento. Buenos días, tigresa. ¿Me extrañaste? Nayun me miró, puso los ojos en blanco e hizo una pregunta que afectó mucho a Jeonna. ¿Llegaron juntos, eh? Eso es nuevo. Su voz era ligera, pero llena de motivos ocultos. No caí en las intenciones de Nayun, pero la chica a mi lado aparentemente no era rival para mí. Jeonna, casi a medio camino de su asiento, se detuvo un instante, como si la hubiera golpeado una piedra invisible. Tensó los hombros, pero no dijo nada. Ella simplemente continuó, sentada en su asiento con la mirada fija al frente, ignorando deliberadamente la pregunta de Nayun. Después de todo, ¿cómo podía explicar que, minutos antes, había estado prácticamente pegada al cuerpo del novio de Nayun? Aunque no hubiera pasado gran cosa, la sola idea era suficiente para incomodarla y avergonzarla. Buenos días, Nayun. Me encontré con Teo a mitad de camino. Jeonna intentó ser lo más convincente posible al explicar. Nayun la miró fijamente y luego suspiró, dejando de burlarse de ella. Los dos sois aburridos. Y así, después de este pequeño intercambio sin sentido, como si el destino hubiera decidido cambiar de tema, la puerta de la habitación se abrió y entró el instructor. Hola, cadetes. Espero que tengan ganas de otra lección. La atmósfera cambió en un instante. Su paso firme y autoritario interrumpió cualquier estado de ánimo previo, sustituyéndolo por tensión.
Caminó hasta el centro de la habitación, colocó una carpeta y una tableta sobre la mesa y, con un simple movimiento de su mano, encendió la pantalla interactiva detrás de él. En la pantalla mágica aparecieron letras blancas de combate y análisis del comportamiento bajo estrés. Mientras todos empezaban a prestar atención a las palabras del instructor, mi mirada se deslizó discretamente hacia Nayun, quien ya empezaba a mostrar signos de silenciosa desesperación. Con un suspiro dramático, se golpeó ligeramente la frente contra la mesa, como despidiéndose de su cordura. Mi tigresa, esta primera clase definitivamente no va a ser amable contigo. Horas después, pasó el tiempo y llegó el momento de volver al dormitorio. La lección de combate de hoy fue sencilla, una pequeña exploración en el bosque en un grupo de 4. Sí, hoy nosotros los cadetes fuimos los encargados de formar nuestro propio grupo. Y las que elegí para mi grupo fueron Nayun, Azuki y Yeona. Ja. ¿Me duelen las piernas de tanto caminar? 84. Hamburguesa de tarde, 01, ay, me duelen las piernas de tanto caminar. ¿Por qué teníamos que seguir moviéndonos? Nayun se quejó con un gemido dramático, arrojando casi todo el peso de su cuerpo sobre mi hombro como si yo fuera un respaldo para caminar. Te lo dije, eso es lo que pasa por querer ir a algún sitio sin comprobarlo primero. Yeona, que caminaba conmigo y Nayun hacia los dormitorios, tenía el ceño fruncido y los brazos cruzados. Miró a su amiga con enojo, recordando con frustración los innumerables atajos que Nayun había insistido en tomar, todos los cuales conducían a callejones sin salida, cuestas interminables o incluso a vueltas completas alrededor del mismo claro. Mi instinto nunca me falla, dijiste. Confía en mi intuición, dijiste. Yeona murmuró, en un tono cargado de ironía, mientras recordaba. ¡Ey! Protestó Nayun, dejando de apoyarse en mí. Es culpa del mapa. Seguro que estaba al revés en ese momento. Por supuesto, Nayun, por supuesto. Dijo Yeona, sin importarle si continuar la conversación o no. Era inútil recordar lo que una vez fue. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, y el cansancio empezaba a pesar en los pasos de todos, ya fueran los otros cadetes que caminaban a nuestro alrededor o Nayun y Yeona a mi lado. Con la ligera brisa de la tarde soplando en mi cara y con el estómago vacío, sugería algo. ¿Qué te parece si antes de volver podemos parar en algún sitio y comer algo? Nayun fue la primera en reaccionar. Sus ojos brillaron como si acabara de proponerle un premio. Por fin una buena idea, Teo. Me muero de hambre. Nayun fue la primera en reaccionar. Sus ojos brillaron como si acabara de proponerle un premio. Por fin una buena idea, Teo. Me muero de hambre. Incluso puso sus manos sobre su estómago e hizo una cara dramática como si no hubiera comido en días. Yeona, por otro lado, dudó por un breve momento, mirando a su alrededor con una expresión pensativa. ¿A dónde piensas ir? Ella claramente no quería que otras personas la vieran comer en cualquier lugar ni ningún alimento. El primero que encontremos. Respondí sin dudarlo, con una sonrisa tranquila en mi rostro, ignorando por completo lo cuidadosa que estaba siendo. Mi indiferencia parecía molestarla tanto como la idea de comer en algún lugar sin una reputación aceptable. No planeaba comer en un restaurante elegante, y mucho menos en uno de esos cafés tan bonitos que Yeona fingía que le gustaban. Mi plan era simple y directo. Ir a una hamburguesería. De esas que sirven papas fritas en cestas de aluminio y hamburguesas tan grandes que desafían la anatomía humana. Por supuesto, no le conté esto a Nayun ni a Yeona. En primer lugar, porque Nayun, con su exigente paladar gourmet, probablemente frunciría el ceño incluso antes de oír el nombre del restaurante. Y segundo, bueno, Yeona, a pesar de amar este tipo de comida, y yo lo sabía con certeza, jamás lo admitiría en público. Su orgullo, sumado a su constante miedo a ser vista en situaciones indecorosas, le impediría entrar a cualquier lugar donde la servilleta fuera de papel y la salsa goteara sin piedad. Vamos, lo dije con el tono más inocente que pude conseguir. Te gustará. Nayun me miró con recelo, pero pareció considerar la idea. Ya estaba demasiado cansado para resistirme. Yeona no dijo nada, ajena a mis pensamientos. Unos minutos más tarde, el inconfundible aroma a carne asada y papas fritas impregnaba el aire. Incluso en una ciudad del futuro, el olor a hamburguesas seguía siendo irresistible, casi nostálgico, una de esas cosas que el tiempo simplemente no cambia. Ciudad Cubo, tan tecnológica y avanzada como era, no descuidaba los pequeños placeres de la vida cotidiana.
Su diseño moderno y audaz ocultaba, entre los edificios de cristal espejado y las calles suspendidas, concurridos centros comerciales, restaurantes temáticos de alta cocina, tiendas automatizadas que funcionaban sin personal e incluso espacios retro como la pequeña hamburguesería a la que estábamos a punto de entrar. Parecía fuera de lugar en medio de la arquitectura futurista que lo rodeaba, un pedazo del pasado mantenido intacto. Antes de entrar, denme sus mochilas. Las guardaré en mi almacenamiento dimensional. Ignorando los dos pares de ojos que me miraban en busca de una respuesta, les quité sus mochilas y las guardé. De acuerdo. Entremos, Theo. ¿Es esto? Nayun me preguntó todavía incrédulo. ¿Eh? Sí, este es el lugar. Jeona, que estaba de pie junto a ella, ni siquiera notó que tenía los labios entreabiertos solo por el olor. Sus ojos siguieron instintivamente el plato que una camarera trajo a otra mesa. Una hamburguesa triple con queso desbordante y papas fritas crujientes aparte. Ah. Theo, Nayun se cruzó de brazos y me miró con incredulidad. Pensé que nos llevarías a un restaurante de verdad o algo así. Sonreí, metiendo mis manos en los bolsillos. No te preocupes, este lugar tiene hamburguesas para todos los gustos. Ya seas un gourmet exigente o un gourmet exigente, la miré de reojo mientras abría la puerta. O simplemente alguien que quiera disfrutar de un buen refrigerio, como yo. Jeona intentó ocultar su entusiasmo, limpiándose discretamente la comisura de la boca y enderezando su postura. Sin otra opción, los dos decidieron entrar. Una vez que entramos a la hamburguesería y nos sentamos en una mesa en la parte de atrás, comenzamos a mirar el menú antes de hacer nuestro pedido. Jeona, sentada junto a Nayun, parecía hacer todo lo posible por evitar miradas indiscretas. Sostenía el menú frente a su rostro, casi como un escudo, ocultándose tras él con un ligero rubor en las mejillas. Su mirada recorrió rápidamente las opciones, pero con cada ruido proveniente de las otras mesas, sus ojos se volvían con recelo en busca de rostros conocidos. No tienes que preocuparte por los demás. Dije notando lo tensa que estaba. Lancé un hechizo de distorsión sobre nosotros, para que nadie te reconozca. Ella me miró por un momento, todavía con una ceja ligeramente arqueada, una mezcla de sospecha y curiosidad en su mirada. Sin embargo, pronto sus hombros se relajaron un poco y los músculos que parecían tensos desde que entró en la hamburguesería empezaron a relajarse. Jeona respiró aliviada, como si se hubiera permitido confiar un poco más en mí, y entonces su mirada, que antes estaba fija en la puerta y el movimiento a su alrededor, se fijó en el menú. Ahora, parecía que realmente estaba empezando a permitirse disfrutar del lugar, incluso sonriendo levemente mientras miraba las opciones. 85. Hamburguesa de tarde, 02. Tras decidir qué íbamos a comer cada uno, el tiempo pareció detenerse. Pasamos unos 20 minutos charlando. Nayun, todavía indignada por el entrenamiento práctico del día, se quejó rápidamente, mientras que Jeona, como siempre, habló un poco sobre los retos y responsabilidades de su puesto como gerente del gremio. Claro que, la única que hablaba con ella de estos asuntos era yo. Y yo simplemente observaba, disfrutando el raro momento de relajación entre los tres, como si el mundo exterior estuviera en pausa. Luego, como si fuera una coreografía, apareció un asistente con un carrito repleto y una sonrisa servicial. Aquí tienen sus pedidos. Espero que les gusten, dijo, colocando cada plato en la mesa con el cuidado de quien entrega tesoros. Y allí estaban. 3 hamburguesas imponentes, cada una digna de un anuncio. Generosas capas de queso fundido cubrían los lados, envolviendo la suculenta carne. Lechuga crujiente y verde brillante, rodajas de tomate fresco, cebollas caramelizadas relucientes y panecillos dorados relucían con mantequilla. A un lado, generosas porciones de papas fritas humeaban como una tentadora invitación. El olor se extendió como por arte de magia. Nayun dejó escapar un involuntario guau. Encantada. Jeona abrió los ojos de par en par. La sorpresa traicionó su fachada de dignidad, y por un instante, sus labios se separaron de puro deseo antes de darse cuenta y recomponerse. Sonreí, satisfecho. La resistencia se desmoronaba. La victoria era mía, y sabía a grasa y queso derretido. Bueno, es hora de atacar. Anuncié, con las manos listas para agarrar mi hamburguesa. ¿Qué estás haciendo, Theo? Preguntó Nayun, mirándome como si hubiera perdido la compostura por completo. Ya tenía un tenedor y un cuchillo en las manos, lista para diseccionar el bocadillo como si fuera un plato de alta cocina. ¿Qué más? Simplemente come. La mejor manera de disfrutar una hamburguesa de verdad es así, con las manos.
Comer así es cosa de gente demasiado refinada. Jeona dudó por un breve segundo, analizando la situación, y luego, para mi silenciosa alegría, agarró la hamburguesa con sus manos también, rindiéndose al atractivo del momento. Pero, Nayun todavía intentó resistirse. Cómelo en paz, Nayun. Dije, a punto de morder el mío. Por cierto, si yo fuera tú, también comería así, al fin y al cabo, una hamburguesa con caviar hay que disfrutarla con clase, ¿no? Ella me dirigió una mirada mordaz, pero me di cuenta de que se reía por dentro. Mientras mordía mi hamburguesa, me pregunté quién en su sano juicio pagaría casi 8 millones de wones por una hamburguesa. Claramente solo esta chica. Mientras charlábamos, Nayun notó que alguien a su lado ya estaba disfrutando de su comida. ¡Guau! Nunca pensé que te gustaran esas cosas, Jeona. La voz de Nayun rebosaba de genuina sorpresa al ver, casi con incredulidad, a Jeona dar un tercer bocado a su hamburguesa. No solo comía, sino que se deleitaba con el sabor, entrecerrando los ojos, saboreando cada detalle a ese bocadillo grasiento y delicioso. Jeona se detuvo a medio masticar, como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. Tragó con calma, se limpió la boca con una servilleta e intentó mantener la dignidad. No suelo comer ese tipo de cosas. Pero, de vez en cuando, no pasa nada. De vez en cuando. Nayun cruzó los brazos y se inclinó. Te estás lamiendo los dedos. Jeona. La chica fría. Jeona se sonrojó sutilmente y miró hacia otro lado, tratando de esconderse detrás de su vaso de refresco. Es solo una hamburguesa. No necesitas hacer una tesis sobre ella. Me reí, reclinándome en mi silla y observándolos a ambos. ¿Lo ves, Nayun? La comida de verdad une a la gente. No importa si eres un gourmet, un estratega del gremio o simplemente un hambriento. Al final, nadie puede resistirse a un buen bocadillo. Nayun resopló, pero finalmente cedió. Cortó meticulosamente un trozo de su hamburguesa absurdamente exquisita, probablemente hecha con ingredientes que solo existen en 5 países del mundo, y se la llevó elegantemente a la boca. Masticó durante unos segundos, y luego sus ojos se abrieron de par en par. MNH. Está realmente delicioso. Jeona y yo nos miramos y dijimos casi al unísono, con un tono perfectamente sarcástico. Por ese precio, tiene que saber al menos muy bueno. 5:55 p.m. A falta de 5 minutos para las 6 de la tarde, los tres, con la barriga llena, salíamos de la hamburguesería mientras el cielo anaranjado daba paso a tonos más oscuros. La noche se acercaba suavemente, y con ella el inevitable regreso al dormitorio. Aquí, yo. Extendí la mano y tomé su mochila de mi almacenamiento dimensional, materializándola con un simple gesto. Ella la tomó con cierta vacilación, como si no creyera que fuera real. Es difícil acostumbrarse a... murmuró, mirando desde su mochila hacia mí con una expresión de leve incredulidad. Ver a un cadete usar habilidades que, en teoría, solo los héroes de alto rango deberían poseer, pareció sacudir un poco sus convicciones. Como la magia de distorsión, por ejemplo. Que le lanzaron antes de entrar al restaurante. Aunque no lo había comentado, sin duda había pensado mucho en ello durante todo el tiempo que estuvo dentro. Pero ahora, mientras se ajustaba la correa de la mochila en el hombro, simplemente respiró profundamente y sintió un pequeño agradecimiento, como si aceptara en silencio otro de mis trucos. El camino de regreso fue tranquilo. Las calles de Cube ya estaban mucho más despejadas. Las luces de la ciudad se encendían gradualmente, reflejándose en las estructuras metálicas circundantes y otorgando al paisaje un aire de ciencia ficción mezclado con una calma casi nostálgica. Al acercarnos a la bifurcación que conducía a los dormitorios, Jeona aminoró el paso y, al llegar al punto donde tendría que tomar otra ruta, se detuvo un momento. Teo. Nayun, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Respondí agitando la mano. Buenas noches, Jeona. Nayun añadió, estirándose como si la cena hubiera agotado lo último de su energía. Luego, Jeona se giró y se dirigió hacia uno de los 3 gigantescos rascacielos. Sus pasos firmes y rítmicos resonaban suavemente en la acera iluminada. Nos quedamos allí un momento, viéndola desaparecer en la entrada del rascacielos, hasta que Nayun chasqueó los labios. TSK. Por lo que veo, ya no puedes controlarte y ya vas tras el segundo corderito, ¿no? Arqueé una ceja y crucé los brazos con una sonrisa torcida. ¿El segundo cordero? ¿Y quién sería el primero, exactamente? Ella resopló, mirando hacia otro lado mientras cruzaba los brazos también, como si mi respuesta hubiera sido demasiado obvia como para merecer una explicación. Lo sabes muy bien.
dijo, pateándome la pierna suavemente. Sí, lo sé, pero con Yeona, puede que sea un poco más difícil de lo que parece. No me dejé engañar por las cosas que sucedieron hoy, sabía que el amor de Yeona por Hongak no se desvanecería tan rápido. Ja. ¿Eres idiota o qué? Teo, te subestimas demasiado. ¿Crees que habría aceptado ir contigo a una hamburguesería en el centro de la ciudad, sonriendo así mientras hablábamos, si algo no hubiera empezado a cambiar dentro de ella? Nayun señaló su pecho, en un gesto que simbolizaba su corazón. No eres uno más. Ella ya se dio cuenta de eso. Negué con la cabeza, con una media sonrisa escéptica en los labios. Aún no era fácil de creer. La posibilidad de que Yeona solo intentara acercarse a mí por conveniencia, como posible aliada, alguien útil para el futuro, todavía sonaba más plausible que cualquier otra cosa. Veo que todavía no lo crees, Nayun comentó, cruzándose de brazos, sin ocultar su frustración. Pero déjame decirte algo. Se detuvo y miró hacia adelante, como si sacara algo viejo de su memoria. Yeona, siempre ha sido reservada. Incluso fría. Nunca la había visto hablar con otro chico sin ese tono formal de líder de gremio o hija de la élite. Todo en ella irradiaba distanciamiento, con la excepción de Hongak. Hasta que llegaste tú y lo cambiaste. Su mirada se volvió hacia mí. Es extraño, incluso para mí, admitirlo, pero, creo que te está viendo con otros ojos. Sé que aún no tiene nada que ver con que le gustes, pero es cierto que su interés por ti está cambiando, eso seguro. Por supuesto, si observamos los momentos de vergüenza y cómo actúa Yeona en esos momentos, realmente puedes pensar eso. Quizás mi tigresa tenga razón. Como compensación, la haré dormir un poco más tarde esta noche, Teo, sin esperar sus palabras, utilicé magia de teletransportación en ambos. 86. Estamos saliendo, 01 punto de vista. Yeona, el vapor se elevaba suavemente del agua caliente de la bañera, creando una tenue neblina en el baño de su dormitorio. El delicado aroma de las esencias calmantes que había vertido en la bañera parecía inútil ante la tormenta que azotaba su mente. Yeona se hundió un poco más en el agua, dejando que el agua caliente le cubriera los hombros. Entrecerraba los ojos, pero no por sueño, sino por pura confusión. TSK, ¿qué demonios? Murmuró para sí misma, llevándose las manos a la cara, que aún parecía arder. No por el agua. Sino por el recuerdo. Todo comenzó cuando se dio cuenta de que Teo no era como los demás, a él no le importaba quién era ella ni cómo actuaba. Él, siempre habla como si me viera. Como si supiera más de mí que yo mismo. Y eso la puso muy nerviosa, más de lo que ella se daba cuenta. Yeona se inclinó hasta la barbilla, sus ojos ahora fijos en el reflejo de la luz en el techo, pero su mente estaba estancada en un recuerdo específico. La puerta se abrió de repente. Su cuerpo fue empujado con fuerza y estuvo a punto de caer hacia adelante. El rostro de Teo, allí, tan cerca. Tan cerca que pudo ver el brillo rojo en sus ojos antes de darse cuenta de que estaba prácticamente encima de él. Ella todavía podía recordarlo vívidamente. Y el shock de sentir sus brazos alrededor de ella. Su corazón dio un vuelco solo de recordarlo. Literalmente, como si reviviera el momento. ¿Cómo pudo? Lo dejó pasar. Ni siquiera intentó apartarse. Yeona pensó, indignada, pero también extrañamente conmovida. No era solo la cercanía. Era la forma en que la abrazaba, como si fuera algo natural. Y antes de eso, sus palabras aún resonaban en su interior. El chico que te gusta es solo un tonto que no fue capaz de darse cuenta de que había alguien tan increíble, hermoso, deslumbrante, trabajador y capaz como tú. Yeona se hundió más en el agua, ocultando por completo su rostro. Impresionante. ¿De verdad Teo había dicho eso? ¿En voz alta? Y lo peor. Le había hablado tan cerca. Esa voz firme y cálida, tan cerca, como si conociera cada grieta en su interior. ¿Por qué esto me pone así? No podía entenderlo. Todo lo que sentía parecía fundirse. La vergüenza, la ira, el calor repentino, el orgullo herido. Yeona se enderezó y se sentó en la bañera, apoyando la barbilla sobre sus rodillas dobladas. Sus dedos trazaban círculos distraídamente en el agua mientras sus pensamientos se remontaban aún más atrás. A Nayun. A Hongak. A ella misma, escondida tras la puerta. No estoy ciega, sé que algo se está gestando entre ellos. Pero entonces, ¿por qué me mira así? Yeona siempre había sabido que había algo entre Nayun y Teo, y ahora, su forma de actuar juntos solo confirmaba su relación. Pero ¿por qué, a pesar de estar con Nayun, la trataba así?
Jeonna cerró los ojos e inhaló profundamente, como si intentara encontrar una respuesta en el vapor que la rodeaba. Pero no hubo respuesta. Solo el suave sonido del agua y el eco de las palabras de Theo que insinuaban cosas que ella no entendía vinieron a su mente. Tendrás que descubrirlo por ti mismo. Abrió los ojos, se secó las manos en las mejillas y se quedó mirando su par de cabellos flotando suavemente en el agua. Ah. ¿No tiene miedo de que se lo diga a Nayun? Viernes, 4:40 p.m., después de terminar la clase. Está bien, Theo, nos vemos el lunes. Cuando encuentre un lugar mejor para que puedas entrenar, te enviaré un mensaje. Ajin y Suo siguieron su camino con los hombros cargados, como si hubieran perdido algo preciado. Y, sinceramente, así era. La prohibición de usar el área de entrenamiento general como espacio personal fue como un jarro de agua fría para nuestros planes. La razón, simple y molesta. El uso de DOM está estrictamente prohibido dentro del área de entrenamiento general. Incluso para los cadetes de élite. Aruk. ¿Qué demonios? Nayun resopló a mi lado, cruzándose de brazos con enojo. Tranquilo. Ya tengo algunas ideas en la cabeza. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Hola yo. Quiero hablar contigo más tarde. La muchacha, que estaba a punto de levantarse e irse, se detuvo. ¿Recuerdas lo que te dije aquella vez, verdad? Que tengo algo que podría beneficiarte mucho, creo que es hora de ponerlo en práctica. Parpadeó, recordando la primera vez que intercambiamos palabras la semana pasada. Entendido. Por aquí. Si quieres, puedes venir al gremio a hablar conmigo. Estaré allí todo el fin de semana. Ella sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Está bien. El domingo es un buen día. ¿Te parece bien? Jeonna asintió levemente. Los veré a ambos mañana. Ella se despidió y se fue, dejándonos solo a mí y a Nayun atrás. A mi lado, Nayun me dio un codazo. Ella te está evitando mucho hoy. No sé qué hiciste ayer, pero seguro que le dejaste una gran huella. Eso era verdad, ella apenas me habló hoy, las palabras que intercambiamos fueron mucho más cortas de lo habitual, hasta el almuerzo, que pasó conmigo y Nayun, hoy se lo saltó. Tal vez ella solo esté en ese día, dije en tono de broma, saliendo de la habitación con Nayun. De vuelta al dormitorio, después de una ducha rápida con Nayun, ahora estábamos en la cocina, preparando la cena. El vapor se elevaba de las dos ollas de la estufa eléctrica, dibujando suaves remolinos en el aire mientras la habitación se llenaba de una suave y acogedora niebla, impregnada del cálido aroma a ajo dorándose en aceite de sésamo. Las cebolletas recién cortadas se fundían con el perfume con un toque fresco, casi cítrico. Nayun, con el cabello aún un poco húmedo y atado en un moño incómodo, estaba cortando los ingredientes sin mucha dificultad. Esta era la primera vez que cogía un cuchillo para cocinar. Nayun, ¿quieres ir a Seúl conmigo mañana temprano? Estoy pensando en comprarme ropa y algo para ponerme mañana por la noche. Incluso si tuviera la habilidad de crear cualquier cosa usando magia, incluyendo ropa, aún así es agradable ser normal a veces. Es como decía un dicho dudoso que vi una vez. No ahorres para mañana lo que puedas gastar hoy. Tenía cierto sentido, un poco cuestionable, pero aún así poéticamente convincente. Nayun terminó de cortar las tiras de carne y se secó las manos con un paño de cocina floreado antes de volverse hacia mí. Asintió con una sonrisa perezosa. Claro, pero solo después de las 8 de la mañana. Quiero disfrutarlo y dormir un poco más mañana. No hay problema, señorita Nayun. Sonreí y volví a la mesa para poner los platos. 87. Estamos saliendo, 02 sábado, 8:52 am. La noche anterior había transcurrido tranquilamente, sin imprevistos. Incluso logré acostarme temprano, algo inusual. Ahora, con el sol ya en lo alto, toda la habitación estaba bañada por una luz dorada que se filtraba a través de las finas cortinas de la ventana. La brisa matutina entraba suavemente, trayendo consigo el aroma lejano de los árboles y las flores del campus, ese aire limpio y ligero que solo parece existir los fines de semana. Sentado en el borde de la cama, observé con silenciosa paciencia el movimiento dentro de la habitación, mientras miraba a la chica que acababa de cepillarse los dientes. En el baño, Nayun se cepillaba los dientes. El sonido del agua corriente ya había cesado, reemplazado por sus pasos al salir. Ah. Listo. Me vestiré y saldremos. Me quedé mirándola, en silencio. Si abriera la boca ahora para comentar cuánto tarda en prepararse, probablemente no saldríamos de la habitación antes del almuerzo. Prefería mantener la paz y mis huesos intactos. Se acercó al armario para elegir su ropa.
Mientras tanto, me dejé caer de espaldas sobre la cama, dejando escapar un suave suspiro. Apoyé el peso de mi cuerpo en las palmas de las manos a la espalda y me quedé allí, mirando al techo un rato, escuchando el incesante susurro de perchas, telas y suspiros impacientes. Ese no, ese tampoco, quizás este, era como presenciar una lucha silenciosa entre la moda y el humor, y, sinceramente, no sabía cuál ganaba. Solo sabía que tenía sueño, hambre y que si decía algo ahora, mi mañana se convertiría en un campo minado. Después de unos largos pero predecibles minutos, volvió a salir a la habitación, se acomodó los puños de la blusa y se miró por última vez en el espejo de cuerpo entero que había contra la pared. Allá. Lo dijo como quien acaba de completar una misión ultrasecreta que dictaba el futuro del mundo. Channam. ¿Cómo me veo? Mientras yo todavía estaba acostado en la cama, Nayun saltó sobre mi estómago. ¡Puaj! Fingí dejar escapar un sonido amortiguado cuando sentí el impacto. ¿Quieres matarme? Ella soltó una breve risa, visiblemente complacida con mi reacción, y apoyó los codos en mi pecho, mirándome con esa sonrisita traviesa que siempre me hacía un poco vulnerable. Anda, dilo. ¿Soy bonita o no? Puse los ojos en blanco, fingiendo exasperación, aunque sabía que ella podía ver la sonrisa disfrazada que se formaba en la comisura de mi boca. Si te quedas así, no podré verte, ¿sabes? Mi campo de visión está un poco obstruido. Comenté señalando vagamente su rostro a centímetros del mío. Ah. Sí, ella fingió darse cuenta y se preparó para irse, pero en el último segundo, se dio la vuelta y me robó un beso. Cuando ella se apartó, parándose al lado de la cama, tenía una sonrisa victoriosa en su rostro. Eso es. Campo de visión despejado. Dijo, girando su cuerpo como si nada hubiera pasado. Me levanté y la miré de arriba abajo con una mirada analítica. Nayun llevaba una sencilla camiseta blanca sin mangas, ajustada al cuerpo, que dejaba al descubierto los hombros y parte del cuello. Encima, una camisa a cuadros de manga larga en tonos negro, gris y blanco, que le caía hasta los hombros, abierta, un poco descuidada, como si se la hubieran puesto solo para darle un toque de encanto. Y funcionó. Abajo, unos shorts vaqueros azul claro con el bajo deshilachado. Un look que combinaba lo casual con lo provocativo, lo cómodo con lo intencional. Era de esas prendas que no deberían funcionar tan bien, pero le quedaban de maravilla. Te ves increíblemente increíble. Digna de ser mi primera esposa. Ella giró su rostro hacia mí con una sonrisa satisfecha, dispuesta a aceptar el cumplido, pero entonces escuchó la segunda parte. La primera parte del cumplido estuvo bien, pero al oír la segunda, agarró una de las almohadas de la cama y empezó a golpearme sin piedad. Claro, ni siquiera me hizo cosquillas. Idiota. ¿Por qué tienes que arruinarlo todo recordándome esto? ¿De qué? ¿Que eres el número uno? Pregunté, protegiéndome con mis brazos, sin preocuparme mientras me golpeaba con una fuerza desproporcionada para alguien de ese tamaño. Sí, sí. Pero no me recuerdes que soy la número uno de tu harén. Hizo una pausa de medio segundo, justo lo suficiente para procesarlo. Y entonces llegó el golpe de almohada más fuerte hasta la fecha. Sí, podría haber aceptado la idea de tener a más de una mujer a mi lado. Pero aceptar no es lo mismo que gustar. No es lo mismo que sentirse bien. Porque, seamos sinceros, ¿qué mujer aceptaría compartir a su propio hombre tan rápido y con una sonrisa en el rostro? Ciertamente ninguno. Y si lo hiciera, ya estaría al borde de la locura, o más allá. Al notar cómo bajaba la mirada, incluso mientras me golpeaba, me di cuenta de lo que había hecho. Había ido demasiado lejos. Jugué donde no debía. Me levanté inmediatamente, dejando el tono ligero de lado, y la sostuve con cuidado en mis brazos, tratando de hacer lo correcto, o al menos algo que no lo empeorara. Lo siento, lo dije en voz baja, pero mi voz estaba llena de sinceridad. Me olvidé de lo doloroso que todavía puede ser para ti. Permaneció atrapada en mis brazos unos segundos, pero pronto empezó a alejarse. Lentamente, todavía enfurruñada. No, no lo siento. Oh. ¿Ni siquiera si te beso? Sí. Ni siquiera besarte te ayudará esta vez. Suspiré, fingiendo derrota, pero sintiendo realmente el peso de lo que había dicho. Quizás me lo merecía. Veo, murmuré, reflexionando. Eso es todo lo que queda entonces, extendí la mano y le sujeté la cara con cuidado, como si estuviera hecha de algo que pudiera romper si la apretaba demasiado. Mis pulgares rozaron ligeramente sus mejillas y me incliné, mirándola fijamente a los ojos. Nayun, te amo. Ella se quedó congelada, sin esperar una confesión como disculpa.
y antes de que pudiera decir algo, agarré sus labios y la besé profundamente. Su sorpresa fue solo momentánea, porque poco después, ella envolvió sus brazos alrededor de mi cuello y comenzó a besarme también. Nuestras lenguas bailaron al unísono y, después de casi un minuto de besos, nos separamos antes de que las cosas se calentaran demasiado. Lo siento, ¿aceptas? MMM. Con un suave susurro, se apartó de mí y fue a ponerse su reloj inteligente en la muñeca. Todo listo. ¿Vamos? Ella vino a mi lado y entrelazó su brazo con el mío. Seguro. A diferencia de ella, yo ya estaba preparada desde hacía mucho tiempo, ya que me había preparado mientras ella todavía luchaba con el espejo y su ropa. Llevaba una blusa blanca sencilla, sin estampado, de tela ligera, combinada con unos cómodos pantalones beige y unos zapatos casuales. Nada del otro mundo, lo justo para estar presentable, considerando el sábado soleado y la temperatura agradable del exterior. Teletransportación. Usando mi magia, llegamos a una calle de Seúl. Usando mi habilidad para distorsionar la percepción, los que pasaban por allí no parecieron notar nuestra repentina aparición. 88. Estamos saliendo, 03, capital de Corea del Sur. Seúl no solo era la capital de Corea del Sur, sino también el centro palpitante de un mundo transformado. Desde el surgimiento de la magia, la ciudad se había convertido en algo que combinaba el esplendor de una metrópolis futurista con la presencia constante de lo sobrenatural. La capital de Corea, Seúl, era más que el corazón político del país. Era el epicentro del poder global, donde prestigiosos gremios competían ferozmente por la supremacía. Y dentro de esa ciudad estaban los gremios que eran el sueño de todo cadete del cubo, esencia del estrecho, luna desolada, santuario congelado y gracia sagrada del creador. Sueño de muchos. Obsesión de otros, y allí estábamos, recorriéndolo todo, como si fuera un sábado más. Ah. ¿Quieres decir que no tienes interés en unirte a ningún gremio? Eso es nuevo. Nayun comentó, mirándome con curiosidad. Pertenecer a un gremio, sobre todo a uno famoso, era innegablemente ventajoso. No solo en términos de prestigio, sino también de seguridad, acceso a recursos, misiones de alto nivel, equipo de vanguardia, incluso contactos políticos. Allí tu vida estaba prácticamente resuelta. Tenías estructura, apoyo e influencia. Era como entrar directamente por la puerta principal del futuro y no por la ventana trasera, como hacía la mayoría. No solo los gremios, diría cualquier organización. Para mí eso no tenía sentido, con el poder que tenía, unirme a cualquier organización era como apegarme a algo sin sentido. Es más, en el futuro, seguramente podré viajar entre mundos, entre universos, así que dejar mi vida sin trabas, por pequeñas que fueran, fue lo mejor que pude hacer. Nayun caminó a mi lado, sin darse cuenta de por qué no quería unirme a ninguna organización en el futuro. Pareció reconsiderar algo por un momento, como si sopesara sus palabras con más cuidado de lo habitual, antes de abrir finalmente la boca. Suspiró. No sé por qué. Sus palabras vinieron con un ligero suspiro. Pero recuerda una cosa. Donde quiera que vayas, allí estaré. Ya sea para vivir una vida tranquila y sin rumbo, o para acompañarte si quieres convertirte en el héroe más grande del mundo, estaré a tu lado. Siempre. Me alegra saberlo. Pero déjame decirte algo también, me detuve, tirándola levemente de la mano, haciéndola detenerse y mirarme directamente a los ojos. Nunca se me pasó por la cabeza dejarte atrás. Sea cual sea mi camino, siempre estarás ahí, aunque tenga que secuestrarte. Nayun sonrió dulcemente. Mira, esa es nueva, mi novio tiene tendencias posesivas, lo dijo como quien descubre algo curioso, pero con esa sonrisita que desmentía cualquier intención de reproche. Puse los ojos en blanco después de escucharla. Yo sabía que ella solo se estaba burlando de mí y que entendía que era solo una broma. Porque aunque la amaba mucho, eso no significaba que fuera a obligarla a hacer algo que no quería, incluso si ella no quería acompañarme a otros mundos. Teo. ¿Solo viniste a Seúl a comprar ropa? Nayun me preguntó de repente después de que comenzamos a caminar nuevamente. Negué con la cabeza y se me escapó una pequeña sonrisa. No. Simplemente pensé que estaría bien salir el fin de semana, y mi falta de ropa coincidía con eso. Ella arqueó una ceja mientras pensaba en algo otra vez. Si solo se tratara de la ropa, podría perfectamente contratar a un estilista y pedirle que me la envíe cuando esté lista, o podría ir a Coupe City y comprarla. G. ¿En serio? Sus ojos verdes parecían brillar de emoción cuando me preguntó. Sí. Si quieres hacer algo, solo házmelo saber. Jeje.
Bueno, disfrutemos el día en una cita. ¿Cita, eh? Repetí pensativo. Después de todo, ni siquiera en mi vida pasada había tenido una cita de verdad. Suena bien, pero te lo diré ahora mismo. Lo que sé de esa palabra proviene enteramente del mundo ficticio, ¿de acuerdo? ¿Te gusta el anime, los dramas o los libros? Exactamente. Dios mío, va a ser una barra muy pesada. Pero al menos sabes a qué te enfrentas. Bien. Empezaré la reunión con expectativas moderadas. Nos reímos juntos, caminando uno al lado del otro hacia una heladería que apareció justo delante. Como la temperatura era un poco alta, ambos decidimos parar allí antes de ir a cualquier otro lugar. Tan pronto como abrimos la puerta y entramos, nos recibió una brisa fresca y refrescante, el aire acondicionado trajo un alivio inmediato del calor que nos envolvía afuera. El dulce aroma de vainilla, fruta y chocolate invadió nuestros sentidos, haciendo imposible que a cualquiera no se le hiciera agua a la boca con solo estar allí. El interior estaba decorado con calidez, con colores pastel, mesas de cristal y sillas de madera clara. Un mostrador con docenas de sabores de helado brillaba a la luz, como si nos llamara. «Wow, este lugar es lindo», Nayun comentó, mirando a su alrededor con ojos brillantes. También miré a mi alrededor y noté que la heladería funcionaba con autoservicio, donde los clientes podían servirse solos, sin necesidad de ayuda del personal. Había varias estaciones con palancas de colores y recipientes llenos de ingredientes, desde chispas hasta siropes, desde fruta fresca hasta galletas crujientes. Nos dirigimos al mostrador principal, donde una larga fila de recipientes de acero inoxidable mantenían el helado frío y expuesto bajo una cubierta de vidrio. Miré los nombres de los sabores escritos en pequeños platos, con un estilo de escritura que parecía hecho por un niño. Naranja, limón, chocolate, uva, maracuyá, melocotón, pera, caqui y muchos otros, con combinaciones creativas como la tarta de manzana con canela y la vainilla caribeña. Vaya, hay mucho más de lo que esperaba, murmuré, impresionado de que hubiera más sabores aquí que en la heladería de Cube. ¿Has visto esto? Tiene sabor a menta. Nayun habló con entusiasmo, señalando un tono verde suave. Aquí vamos de nuevo, sabe a pasta de dientes. Dije con el ceño fruncido formándose en mi cara. SHHH. No tienes un paladar refinado. Ella respondió riendo y cogiendo un pequeño plato rectangular. Empezó a servir su helado con cuidado, eligiendo dos opciones muy diferentes. Una fresa rosa vibrante con malvavisco y otra de menta. Luego añadió una lluvia de chispas y una galleta con forma de corazón por encima. Eso parece el plato de un niño hiperactivo. Comenté, encontrando divertida su elección. Y el tuyo va a ser un aburrimiento monocromático, apuesto. Ella replicó, bromeando. Sonreí y empecé a armar el mío. De vainilla, con trozos de fruta y un poco de hojuelas por encima. Le añadí sirope de chocolate blanco para que no pareciera tan básico. Una vez listos, regresamos y nos sentamos en una mesa cerca de la pared de vidrio, que daba una vista de la concurrida calle exterior. Bueno, dijo mientras pinchaba el helado. Ahora comienza la parte oficial de la reunión. ¿Hay una parte oficial? Tomó una cucharada en su boca y sus ojos se iluminaron por un momento con el sabor. Sí, tenemos que decidir qué hacer después de esto. Ella se rió y continuó. Y tiene que ser algo divertido. Al fin y al cabo, es nuestra primera cita oficial. Asentí con una leve sonrisa, pero por dentro no pude evitar pensar en lo extraño, o quizás único, que era nuestro caso. Normalmente, antes de empezar una relación, la pareja suele aprovechar la cita para acercarse, para divertirse. Una oportunidad para conocerse mejor, para comprender las peculiaridades, valores y sueños del otro, pero en nuestro caso, todo sucedió demasiado rápido. Un día nos besábamos. Al siguiente, ya estábamos durmiendo juntos e incluso viviendo juntos. Fue como un salto a oscuras, sin paracaídas, confiando únicamente en la buena sensación que nos invadía. Aún así, eso no le restó importancia a ese momento. Quizás, por primera vez, nos estábamos tomando el tiempo para hacerlo todo con calma, como si este primer encuentro oficial fuera nuestra forma de alinear nuestros corazones, mientras que nuestros cuerpos ya se habían acercado. Mientras seguíamos allí de pie, disfrutando de nuestro helado y hablando de lo que haríamos a continuación en nuestra cita, una figura que no pensé que conocería pronto entró por la puerta de la heladería. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. 89. Ella está saliendo con otro, la persona que entró iba acompañada de dos chicas. Tenía el cabello rubio claro, una postura impecable y una apariencia que llamaba la atención.
Era Sven, un cadete alemán, conocido en los círculos sociales de Cube por su cortesía y educación, y un gran candidato a héroe de su país. Sven era el tipo de chico que, en cualquier otra academia del mundo, sería visto como un prodigio. Sin embargo, en Cube, pronto se dio cuenta de la amarga verdad. Su brillantez era solo una ilusión en comparación con los verdaderos monstruos que habitaban los pasillos de ese lugar. Tenía talento, técnicas refinadas, una disciplina militar impecable y una mente brillante. Pero en ese aspecto, estas cualidades solo lo situaban al nivel de lo ordinario. Entre genios natos, herederos de antiguos clanes y fenómenos como Kim Suo, Shin Hong-bak, Rachel y Chae Na-yun, él era solo uno más. Y eso lo estaba carcomiendo por dentro. Al principio, intentó compensarlo. Entrenó más allá de sus límites, estudió hasta altas horas de la noche, copió los hábitos de los mejores. Pero ningún esfuerzo parecía suficiente para alcanzar las alturas a las que juraba pertenecer. Fue entonces cuando la desesperación se apoderó de nosotros. Quizás empezó con un susurro, una oferta disfrazada de oportunidad. Algo que prometía poder real. Su deseo de hacerse más fuerte, de demostrar que no era solo otra cara bonita o una nota olvidada entre genios, lo llevó a hacer lo impensable. Vendió su alma a un Jin. Y como si todo eso no fuera suficiente, había otro factor agravante. A Sven le gustaba Chae Na-yun. Era un sentimiento sin resolver, una mezcla de admiración, deseo y frustración, no solo porque nunca lo vio como algo más que un conocido lejano, sino porque, de entre todas las personas, ella era una de las más inalcanzables. Fuerte, carismática, prestigiosa por sangre y méritos. Ella era todo lo que él anhelaba ser, y todo lo que nunca podría lograr. Si no recuerdo mal, esos son sus antecedentes, pensé, viendo pasar a Sven con las dos chicas a su lado. El trío se dirigió al mostrador de helados, sin siquiera mirarnos. Por supuesto, no fue porque no nos vieron o no nos reconocieron. Todo gracias al hechizo de disfraz que lancé nada más llegar a Seúl. Un hechizo simple pero efectivo que distorsionaba la percepción de cualquiera que nos mirara directamente, como un empujoncito mental que decía: hola. Soy una persona común y corriente. Me bastaba con mantener nuestra presencia discreta, cuando yo quería. Me pregunto cómo actuaría viéndome a mí y a Na-yun aquí. Por un momento se me pasó por la cabeza desactivar la magia, pero pronto me rendí. Hoy era la cita de Na-yun, así que evitemos cualquier ruido innecesario. Así que me quedé mirando en silencio cómo Sven elegía su helado con las chicas, ajeno a nuestra presencia, o mejor dicho, incapaz de notarla. Dejando atrás a Sven, volví a sorber mi helado, mientras miraba a la chica frente a mí, completamente encantada por ese absurdo sabor a menta y fresa. Na-yun saboreó cada cucharada con alegría infantil, con los ojos brillantes y una leve sonrisa en los labios, como si hubiera encontrado un tesoro escondido entre los sabores disponibles. Ah, da igual. Si le gusta, bueno, si no, da igual. Dejemos de pensar en ello. Sacudiendo la cabeza, la dejé saborear su tesoro en paz. Largos minutos después, entre conversaciones y cucharadas, con los platos de helado ya vacíos y las cucharas apoyadas sobre la mesa, Na-yun se estiró perezosamente en su silla, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Está bien, eso fue mejor de lo que esperaba. Dijo, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta, todavía con un rastro de sonrisa en los labios. ¿A dónde quieres ir ahora? Estaba pensando en algo tranquilo. Después, almorzamos, puedes comprar tus cosas y nos vamos. La verdad es que ni siquiera sé qué hacer. Lo admití con una sonrisa perezosa. Ah. Esa es nueva. ¿Tú eres el que se emocionó tanto con la cita y ahora estás perdido? Creí que me ibas a arrastrar a todas partes. Parque de atracciones, cine, acuario, restaurante, salón de juegos, las posibilidades aparecieron en mi cabeza como escenas de una película que nunca he vivido, solo visto. Te diré algo, ella cruzó sus brazos, pensando profundamente. Compra lo que quieras, almorzamos y luego paseamos sin rumbo. Quizás encontremos algo bonito. Asentí, ya que ninguno de los dos sabía qué hacer a continuación, era mejor dejar que el viento nos llevara. Gremio, Luna Desolada había llegado el fin de semana, y para la mayoría de personal del gremio Luna Desolada, eso significó alivio. Alivio de poder volver a casa, pasar tiempo con sus familias o simplemente olvidar, durante 2 días, el peso del mundo que recaía sobre sus hombros. Pero en aquel imponente edificio, entre pasillos silenciosos y habitaciones con aire acondicionado, había un piso donde la calma no existía. Dentro de una habitación que, hasta hacía una hora, había estado impecablemente organizada, reinaba el caos.
papeles esparcidos por el suelo, 2 tazas de café rotas junto al cubo de la basura, un holograma parpadeando en la pantalla principal y, en el centro de todo, un hombre sentado en una silla. Sus ojos dorados estaban vidriosos, fijos en la nada y en todo al mismo tiempo, como si la realidad frente a él fuera solo una sombra distorsionada de lo que realmente importaba. Su puño sangraba, la sangre goteaba lentamente entre sus dedos, goteando al suelo como una marca silenciosa de su furia impotente. La pared frente a él, o lo que quedaba de ella, estaba agrietada, castigada por innumerables puñetazos, como si fuera la culpable de todo lo que sentía. En el suelo, tendido y gimiendo de dolor, estaba su secretario. Tenía el rostro cubierto de moretones y cortes superficiales, la ropa desaliñada y su dignidad herida. No dijo nada. Ya había comprendido que, en ese momento, intentar hablar con Hongak era como intentar detener una tormenta con las manos desnudas. Desde que descubrió que Chae Nayun estaba saliendo con él, Hongak nunca volvió a Cube. Las palabras de Nayun lo golpearon como un cuchillo en el pecho, y desde entonces, simplemente se encerró dentro de su habitación en el gremio. Su mente daba vueltas, repitiendo el mismo pensamiento en espiral. Ella está con alguien más. Nayun ha elegido a alguien más. Y él sabía que si volvía a Cube y veía eso con sus propios ojos, algo dentro de él podría romperse irreversiblemente. Quizás ya lo había hecho. Respiró hondo y se estremeció antes de pasarse los dedos ensangrentados por los mechones plateados de su cabello. Esto no se quedará así. Hongak murmuró con voz ronca. Nunca, Nayun es mía. Su voz apenas llegaba al silencio sofocante de la habitación, pero allí, en ese susurro, había más furia que en cualquier grito. Yo, nunca, apretó los dientes y sus palabras atravesaron el dolor. Nayun es mía. Sus ojos dorados brillaron peligrosamente, como brasas a punto de encender algo o a alguien. Hongak siempre había sido orgulloso, siempre fuerte. Pero ahora, el orgullo se mezclaba con la obsesión, lo que nublaba por completo su pensamiento. Se giró lentamente, mirando fijamente a la secretaria caída. Haz llegar esa información desde él a todos los rincones de este país. Incluso con dolor, la secretaria tragó saliva y asintió con dificultad. El miedo ya superaba al cansancio. Hongak se dio la vuelta y se acercó a la ventana de la habitación destruida. Afuera, Seúl brillaba como una joya viviente, pero para él, todo era gris. Todo, hasta que Nayun volvió a estar a su alcance. 90. Fiesta de conmemoración, 01, espera, otra vez no, El grito estridente de Nayun resonó como un trueno agudo, atravesando el cielo, solo para perderse, tragado por las nubes que pasaron rápidamente a su alrededor. En medio del caos controlado, un niño y una niña volaban uno al lado del otro, con los dedos fuertemente entrelazados, como si ese fuera el último hilo que los mantuviera unidos en el mundo. El viento les tiraba del pelo hacia atrás y los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, ya sea por miedo, adrenalina o simplemente el aire frío en su rostro. Ajaja. Eres muy divertida ahora, Nayun. Dijo Teo entre risas, sus ojos brillando como si fuera la escena más preciosa del mundo. Ella resopló en respuesta, todavía tratando de mantener la compostura después del susto, pero había una leve sonrisa en su rostro, aunque una renuente. Cuando finalmente la ciudad y los rascacielos desaparecieron tras sus espaldas, Teo guió su magia suavemente hacia abajo, sumergiéndolos a ambos en la vasta infinitud azul que se extendía ante ellos. Abajo, el mar amarillo se abría como un tapiz viviente, aguas tranquilas que reflejaban el cielo como un espejo líquido, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. A 48.000 kilómetros de la ruidosa Seúl, no había nada más. Ni un solo ruido de coches, edificios ni multitudes. Solo el viento, el cielo y el mar. Eso fue para convertirme en un muñeco de prueba. Teo sudaba al recordar lo que había sucedido unos minutos antes cuando había aceptado probarse toda la ropa que su novia le había recomendado. Después de que ambos terminaron su helado, Nayun acompañó a Teo a la Shinsegae Department Store, considerada una de las tiendas departamentales más grandes del mundo, para comprar la ropa que usaría en el evento que la familia Chae había organizado para el regreso de su hermano al mundo. Fue un gran evento, repleto de periodistas, representantes de gremios, inversores, políticos y miembros de prestigiosas familias, un escenario ideal para reafirmar la influencia de Chae. Naturalmente, como novio de Nayun, Teo también estaría en el punto de mira. Fue mi error, si no le hubiera pedido que me recomendara un lugar, nada de esto habría sucedido. Teo se lamentó profundamente, con el rostro ligeramente abatido mientras volaba con Nayun a escasos centímetros del agua.
No tenía ni idea de que las mujeres pudieran ser tan peligrosamente entusiastas. Especialmente ella. El recuerdo de ser arrastrado de una sección a otra, probándose ropa tras ropa mientras Nayun hacía comentarios con un brillo travieso en sus ojos, todavía lo perseguía. Camisas de vestir, trajes entallados, zapatos importados, hasta corbatas en tonos que ni siquiera sabía que existían, todo pasaba por su cuerpo como si fuera un maniquí de escaparate, mientras ella analizaba cada detalle con la concentración de un general que planea una guerra. Entonces, en venganza, después de que ambos habían cenado y Nayun finalmente había bajado la guardia, Theo le agarró la mano, y al instante siguiente, se teletransportó con ella. Cuando Nayun se dio cuenta de lo que ocurría, ya estaban a cientos de metros de altura, flotando sobre las nubes. Antes de que pudiera gritar, Theo lanzó otro hechizo, uno complejo que involucraba un escudo de maná para protegerla del aire enrarecido, la presión atmosférica y la fuerza G. Una burbuja mágica la envolvió suavemente, permitiéndole respirar y moverse libremente como si estuvieran en tierra firme. Entonces, con una gran sonrisa en sus labios, Theo inclinó su cuerpo hacia adelante y con un pensamiento, ¡boom!, rompió la barrera del sonido como una flecha mágica disparada a través del cielo. A 1000 kilómetros por hora, con Nayun a cuestas. Incluso protegida por el hechizo de Theo, que mantenía su cuerpo a salvo de la presión atmosférica, el frío cortante de las alturas y la fuerza G que amenazaría con hacer desmayar a cualquier persona normal, Nayun no pudo evitar el miedo que se apoderó de ella. Volar, bien. Ya lo había hecho antes, cuando el propio Theo la llevó más allá de la atmósfera. Pero eso no era volar. Era un atentado contra la cordura. Por supuesto, este castigo terminó rápido. Después de todo, no quería traumatizar a su novia. Así que, tras darle una pequeña lección, siguió disfrutando del vuelo con Nayun. Por eso, hace unos instantes, cuando volvió a aumentar la velocidad para llegar al mar amarillo, ella gritó de miedo. ¿De verdad quieres matarme con el corazón, eh? Creí que lo harías otra vez, idiota. Tranquilo. Fue divertido, ¿verdad? Nayun giró su rostro hacia él sin decir nada a su pregunta, mientras con su mano libre, tomó un poco de agua de mar y se la arrojó. Toma, esto es para que lo aprendas. Ella salpicó el agua, mojando la cara de Theo. No dijo nada, prefirió mostrarlo en acción. Con la mano libre, hizo lo mismo que ella. Tomó un poco de agua y la arrojó. Toma, esto es para que lo aprendas. Ella arrojó el agua, mojando la cara de Theo. No dijo nada, prefirió mostrarlo en acción. Con la mano libre, hizo lo mismo que ella. Tomó un poco de agua y la arrojó. Nayun parpadeó sorprendida al sentir el agua fría salpicarle la cara. Un segundo de silencio transcurrió entre ellas, y luego una leve risa escapó de sus labios, como si toda la tensión anterior se hubiera evaporado junto con las gotas que le resbalaban por la mejilla. ¿Te atreviste a atacarme? Ella arqueó una ceja, fingiendo indignación. Theo, acabas de declarar la guerra. Nayun soltó una risita y, antes de que él pudiera reaccionar, soltó la mano que estaba entrelazada con la de él, sumergió ambas en el agua y lanzó una nueva ola sobre él, más fuerte esta vez. La sonrisa de Theo se ensanchó y en un movimiento ágil, utilizó su magia para crear una esfera flotante de agua salada, la colocó sobre su cabeza y la soltó, la cual, cuando golpeó a Nayun, la dejó completamente mojada. Ah. Ella jadeó, sintiendo un poco de frío. Theo. Esto es injusto. Nayun se quejó, pasándose la mano por la cara empapada. En una pelea, todo vale, Theo respondió encogiéndose de hombros. Él se acercó a ella y la atrajo hacia sus brazos. ¿Volvemos? Ya casi era hora de irnos. Nayun asintió. Aunque estaba asustada, ya se había divertido mucho volando con Theo por el cielo. Al principio estaba bastante asustada, pero cuando la velocidad disminuyó, por fin pudo disfrutarlo. Theo usó su hechizo, apareciendo directamente en el baño de su dormitorio. Vamos a ducharnos antes de que te dé gripe. Todavía atrapada en sus brazos, Nayun lo miró sin decirle una palabra. Fue su culpa por mojarla así que si ella se enferma, también será su culpa. Con un simple movimiento de Theo, la ropa de Nayun desapareció, dejándola completamente desnuda. Su rostro se sonrojó con un poco de vergüenza, pero nada más que eso. ¿Hasta cuándo vas a seguir tocándome? Las manos de Theo estaban sobre sus nalgas, apretando continuamente. Oh. Lo siento, es una sensación maravillosa. Grifo. Ella le dio una palmada en una mano mientras él se acercaba a la puerta trasera y caminó hacia la bañera, abriendo la compuerta.
El agua caliente comenzó a caer, llenando poco a poco la bañera. Vamos. Déjame frotarte la espalda. Al escuchar esa petición, Teo también se quitó rápidamente cada pieza de su ropa, dejándolo igual que Nayun. Si Nayun quisiera fregarlo, él aceptaría con gusto. Simplemente no sabía cómo lo haría, si con su cuerpo o con una vara. En fin, siendo el hombre culto que era, Teo esperaba que fuera la primera opción. Lo escuchaste en el estanque de novelas.